Volvió el Chifeditor, volvió la percusión, volvió la felicidad. Quiero tomar cerveza. Cyndi Lauper. Cada uno tiene su orden, ¿no? Sí, Cyndi sí, Lauper, la percusión Cyndi. y Homero Simpson. Y Homero Simpson. Me encanta Rinconet. Bien, muchísimas gracias. Vamos a empezar nuestra Rogel de Asombros respondiendo a un pedido preciso de nuestra audiencia. Me llegaron llamados, me llegaron fax, me llegaron telex, de todo, a mi pager, mails, bueno, de todo, de muchos oyentes que decían, ¿qué pasa que estamos ninguneando a Fernández Díaz? Y la verdad es cierto, Jorge, te pido mil disculpas, no fue algo personal, lo que pasa es que la vorágine de nuestros periodistas serios hacen que dejemos de lado un poco los pensadores de fondo. A los pensadores de fondo, exactamente, porque ¿qué tenemos? Muy bien, Chief Editor, ¿qué tenemos en nuestros medios serios? Tenemos a los maratonistas, los fondistas, como puede ser un Fernández Díaz, y tenemos a los expertos en 100 metros, como un Johnny Viale, que claro, que brilla, pero brilla en la rápida, en la corta, y lo importante también es ese corredor de fondo como Fernández Díaz, que para mí, dentro del fraseo terraplanista, es el que más me gusta, es un fraseo florido, Sí. Así que, y sobre todo cuando se reúne con amigos terraplanistas, como en este caso con Marcelo Birmacher, hace como una especie, Pavarotti and Friends, bueno, hace Fernández Díaz y sus amigos, así que vamos a empezar escuchando a Marcelo Birmacher, un gran momento. Ahora también hay un mito, Jorge, Miguel, Adriana, de que Vudú recuperó las jubilaciones, que cerró las AFJP y que es una suerte de héroe y que por eso la justicia lo persigue. Desde su administración hasta hoy los jubilados están cada vez peor. Nada de lo que hizo mejoró el confort ni la calidad de vida de un solo jubilado. Es un paradójico héroe que arruinó la vida de aquellos que supuestamente le deberían estar agradecidos. Es maravilloso. ¿Cómo? Es maravilloso. Esto, bueno, lo que decía Juliana recién, ¿no? Es como decir, che, da igual, no importa nada, decís lo que quieras. Recordemos a nuestra audiencia que con los gobiernos kirchneristas se aumentó más de 100% la cantidad de jubilados que recibían una vez. Si estuvieran cobrando la de las AFJP, ¿sabés en qué situación estarían los jubilados? Exactamente. No solo el kirchnerismo aumentó, es decir, pasó de un poco más del 50% de jubilados que recibían un aporte al 97%, es decir, aumentó más del 100%, sino que además ese haber aumentó desde los 150 pesos que recibían cuando Néstor se hizo cargo del gobierno en el 2003 a lo que recibían al final en 2015, que era 3.800 pesos. No, pero más allá de ese aumento numérico, se multiplicó por 3 o 4 el poder adquisitivo de las jubilaciones, que es lo que interesa, es decir, cuántos kilos de pan, cuántos kilos de carne, cuántas zapatillas podían comprar en el 2003 y cuántos podían comprar en el 2015. Aparte, escúchame, permitió el Fondo de Recuperación del ANSECO, tiene la asignación universal por hijo, entre otros montones de cosas, préstamos, de todo, para la gente que más necesitada. Lo otro eran todos negocios financieros que hacía la FJP. Negocio financiero que nunca llegaba al jurado. Sí, recordemos que las AFJP fueron una estafa legal. Estafa que incluso de origen, es decir, vos no elegías, nadie eligió las AFJP. Lo que tenías que decir, si estabas en reparto, es que querías seguir en reparto. Y si no manifestabas querer seguir en reparto, te enviaban a las AFJP. Claro. Es decir, compraron todas las AFJP, compraron acciones de Clarín, en pago del apoyo de Clarín al sistema de AFJP. Después que las compraron, esas acciones cayeron. Era digamos, como bien dice el Chief Editor, fue una estafa financiera. Pero lo interesante es ver esto, como Birmacher dice, che, no, los haberes jubilatorios cayeron. Sí, cayeron durante el gobierno que Birmacher y Fernández Díaz apoyaron con tanto ahínco, es decir, durante el gobierno de Cambiemos. Es maravilloso esto de decir, decís lo que sea, todo funciona. Pero seguimos escuchando y ahora sí a Fernández Díaz.
Yo digo, recordemos que en 2017 hubo la menor pobreza desde el 2001. Era insustentable eso, tan insustentable como fue la baja de la pobreza en el kirchnerismo, porque si vos no aumentás las tarifas, si vos tenés un déficit fiscal, es decir, si hay una serie de cosas, esa cifra de hoy, del 2017, es tan insustentable como lo fue todo el kirchnerismo. Es lo que pasa porque hay una fuerza de ocupación en el Estado desde hace muchas décadas, y son estos muchachos que no conocen otra cosa que esas guaridas. Bueno, además encima Cambiemos no los echó, los mantuvo adentro a muchos de ellos, echó a la creme de la creme, pero muchos quedaron adentro. Bueno, muy bien, si lo hubieran echado lo hubieran dicho macartistas, bla 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 bla. País complicado. Maravilloso. Todo, ya no sé por qué capa de la Rogel de asombros empezar. La baja de la pobreza no es sustentable porque había déficit fiscal. Es decir, la pobreza bajó de casi 60% en el 2003 a menos del 30% en el 2015 durante 12 años. Es decir, es un proceso. 12 años en la Argentina es largo plazo, pero no era sustentable. ¿Por qué? Porque había déficit fiscal. Sí. Con lo cual, esta gente prefiere la pobreza al déficit fiscal. Claro. Al déficit fiscal. Es fabuloso. Primero tenés que solucionar el déficit y después, bueno, los pobres. Pero además si tenés tiempo, ocupate de los pobres. La manera de solucionar el déficit es muy simple. Por ejemplo, dejar de pagar jubilaciones. Claro. Pero como dice Milei y Esper, ¿no? Es súper... El tema es que haces con la gente, pero es un tema secundario. No, eso no importa. Y si no pagás más jubilaciones ni tampoco tenés educación pública, solucionaste el déficit, papá. Ya está. ¿Qué querés? Es todo muy sencillo. Y después lo genial es esto de que tomaron el Estado por asalto. Es decir, el peronismo gana elecciones y eso es como una especie es una dictadura de elecciones, según mi gran amigo Jorge Fernández Díaz. Y sobre todo esto de decir, no los echaron a todos. Es decir, que para Fernández Díaz, que es un republicano, un tipo que defiende las instituciones y coso, le parece justificado que que haya empleados públicos que sean echados por ser supuestos militantes de una ideología con la que no condice. Es maravilloso. Es como todo es maravilloso, pero lo mejor con nuestra derecha es dejarla hablar. Yo propongo que la campaña del Frente de Todos sea póngale un micrófono a cada terraplanista, y es lo que vamos a hacer con un diálogo muy importante entre Ricardo López Murphy, el breve, y Luis Novarecio. Usted tiene un candidato que dice que vivimos una ginecocracia, que no hay 30.000 desaparecidos. Bueno, ahí vamos a ese punto. No hay 30.000 desaparecidos. Ahí yo creo lo que dijo Graciela Fernández Mejía y lo que dijo Darío Lopérfido. Lo que está en los documentos oficiales. Yo no creo en ese número. Creo que el número oficial es el que corresponde a documento emanado de la Procuración, del Ministerio de Justicia, de la CONADEP. No hay secretos ahí. Pero digo, ¿le parece que en medio de la tragedia que fue la dictadura, el proceso, discutir el número, le parece como... No, si yo no discuto el número, yo sé cómo se originó ese número. Ese número se originó para llamar la atención de los europeos en el proceso del terrible conflicto interno que vivimos. Ese número fue confesado por el que lo generó artificialmente. Teoría de los dos demonios. Si son 30 o 7.000 es una tragedia igual, es una barbaridad. Y tengamos en cuenta que los denunciados son aquellos que pudieron denunciar y pudieron reclamar, que debe haber miles y miles que desaparecieron ahí yo creo, ahí el gobierno del doctor Menem, porque ahí fue donde empezó el tema hizo una ley para, compensar a los que habían sufrido persecución. Lo que yo siempre dije es que tenía que haber una ley pareja para los que sufrieron la agresión terrorista. Es maravilloso. Ley pareja para los que sufrieron. Pareja, es decir, teoría de los dos demonios, volvemos a la teoría de los dos demonios. Es gravísimo. Y sobre todo, Ricardo López Murphy el breve invoca cifras oficiales a la hora de determinar el número de víctimas de una matanza clandestina que hizo desaparecer aparte, qué ganas de retroceder un debate 40 años. No sabía que iba a lo pérfido en las listas de López Murphy. No. Igual me parece que ya sabemos cómo piensan, ¿no? Ya lo sabemos. Lo que pasa es que están corriendo los límites de lo decible todo el tiempo y de lo pensable. Entonces, a partir de eso generan un sentido común de las personas, decir, puedo pensar que entonces no hubo 30.000 desaparecidos, puedo pensar que hubo una guerra. Claro. Yo creo que es terrible, porque habíamos llegado a un acuerdo democrático, habíamos llegado a un acuerdo. Hay un objetivo de Juntos por el Cambio de tomar votos de la ultraderecha. Sin lugar a dudas. Sin duda. No se le vaya. Sin lugar a dudas, ese es el objetivo, decir, che,
lo mismo incluso Martín Tetaz, las opiniones que son como muy extremas, más extremas de lo que en general estamos habituados a escuchar. Sin duda hay una idea de decir, che, que no se me vayan por derecha, pero además lo sienten, es esto, es decir, sí, ellos es coherente con su. Pero Ringo, no es solo electoral, porque después en el gobierno te sacan el 2x1, por supuesto, siguen haciendo negocios con las mismas empresas y los mismos civiles que fueron cómplices de la dictadura. Entonces se trata de un paradigma. No, sin duda. Es mucho más amplio que Cambiemos fue la primavera de las ideas zombie y delirios reaccionarios. Y les propongo volver a escuchar a Martín Cohen, escritor, y que él tiene tiene un discurso muy claro sobre estos 30.000. Sobre la cifra de 30.000, lo escuchamos con María O'Donnell y después con Julián Guarino. Después del 24 de marzo del año 76, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada, y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina, porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Porque ese despojamiento sigue ocurriendo hoy. Y esa situación nos enfrenta, me parece a mí, a la verdad de lo que ocurrió en esos años y se traslada hasta el día de hoy. Y es muy doloroso. Represión clandestina e ilegal. Plantear una contabilidad y revolear números o exigir, a mí me parece más siniestro y casi cínico exigir. Tras el ocultamiento, hoy comentaba, nosotros ya en el restablecimiento de la democracia marchábamos y entre las tantas cosas que cantábamos, que gritábamos, que exigíamos en las calles, era que digan dónde están, ¿no? Los desaparecidos, que digan dónde están. Que hoy se nos devuelva la pregunta a las víctimas o a quienes nos solidarizamos con las víctimas. La pregunta de que digan cuántos son. Nosotros preguntamos que digan dónde están. ¿Dónde están? No sabemos dónde están. ¿Qué hicieron con los cuerpos? ¿Dónde están hoy los cuerpos? ¿Y dónde están hoy las personas que fueron secuestradas y que siguen en condición de tales? Entonces, ese es para mí, el cuadro de situación de una perspectiva histórica sobre lo que pasó con el terrorismo de Estado. Ocultamiento, ilegalidad, clandestinidad. Entonces, ¿qué clase de contabilidad límpida nos están exigiendo? El planteo es falso. Y para cerrar, quería volver sobre un tuit de Sabrina Ahmeyet, candidata de Juntos por el Cambio. También ha habido como una suelta en la fundación, suelta de tweets de Sabrina Ahmeyet. Hay un tweet de septiembre del 2019, donde menciona a dos de las chicas desaparecidas en la noche de los lápices, y ella dice, entre los jóvenes secuestrados estaban María Clara Ciocchini y María Claudia Falcone, dos dirigentes de la UES. En el momento del secuestro, dice Sabrina Ahmeyet, ellas estaban armadas y el departamento en el que se las secuestró se encontraron armas y explosivos. Lo que está diciendo es que no eran niñas inocentes de coro, sino ¿no? Entonces, y es sobre la militancia política de los chicos desaparecidos en plena dictadura, en lo que fue la noche de los lápices, o chicos en general de la secundaria, ¿no? Era de la secundaria. Hay un excelente libro de Milce Moller que entrevistamos en la Radio Max sobre la noche de los lápices, donde ella reivindica esa militancia, diciendo sí, éramos militantes, pero lo que deberíamos evitar es repetir el relato de los secuestradores y asesinos. Es decir, lo que me cuente el secuestrador y asesino de lo que había en el departamento, no había en el departamento, no tiene ninguna importancia. El hecho trascendente es que las secuestraron, las asesinaron y las desaparecieron. Después el resto, pero que quería volver a lo que decía Fabi, que efectivamente no es un exabrupto, no es un tema electoral. Esto es lo que piensa nuestra derecha más terraplanista.